Ya llevamos una semana con el nuevo iOS 17.3 y hay varios ajustes que son importantes de cambiar. Te voy a dar todos los tips y quiero hablar también de la batería y mi experiencia con iOS 17.3. Pero primero que nada, lo más importante es activar la protección de dispositivo robado. Esto es una función nueva y está apagada por default cuando actualizas a 17.3. Para activarla, entras a la configuración, te vas a Face ID y código y aquí abajo está la protección del dispositivo en caso de robo. Pero vi muchas dudas sobre exactamente cómo funciona esto y qué es lo que está haciendo, entonces te voy a enseñar cómo funciona para explicarlo mejor. Lo que hace esta función es que agrega una capa de seguridad extra y quita el acceso a poner tu código en lugares sensibles del teléfono en caso de que la persona que te lo robe o alguien que te quite el iPhone sepa tu código. Porque si alguien que sabe tu código agarra tu iPhone, ve esto, puede entrar a tu perfil en la configuración, entrar a inicio de sesión y seguridad y aquí puede cambiar la contraseña de tu iCloud. Y tu iCloud es básicamente todo Apple. Cuando tú le picas cambiar contraseña, te solicita Face ID, pero si no reconoce tu cara, te dice reintentar Face ID. Le das en reintentar Face ID y intencionalmente voy a tapar el sensor de Face ID para que no lo registre bien. Y ahora, por no registrar Face ID, me pide el código. Eso significa que si yo me sé el código para entrar a tu iPhone, puedo cambiar las contraseñas de casi todas tus cosas de Apple. Ahora, para esos casos extremos donde alguien se roba tu teléfono y aparte se sabe la contraseña de tu teléfono, está esto nuevo de protección del dispositivo en caso de robo. Se activa en muchas partes sensibles del teléfono que antes te pedían contraseña, ahora te va a pedir forzosamente Face ID. Pero esto solo se activa si tu iPhone detecta que estás en ubicaciones desconocidas. Te vas a la sección de privacidad y seguridad, arriba en localización y a mero abajo tenemos servicios del sistema. Aquí adentro, abajo, tenemos ubicaciones importantes. El iPhone sabe qué lugares frecuentas, dónde está tu casa o tu trabajo, que esto es bueno porque te da indicaciones si hay mucho tráfico al trabajo o puedes activar automatizaciones de si te vas de tu casa, apaga todas las luces. Ese tipo de cosas es bueno que tenga acceso a esa información. O si no te gustan ese tipo de cosas, lo puedes apagar, cada quien, pero con esto de ubicaciones importantes, el iPhone sabe que estás en un lugar que normalmente frecuentas, pero si detecta que estás en un lugar o una zona donde no estás regularmente, se activa esta protección de robo. Para que vean la diferencia, voy a apagar temporalmente esto de ubicaciones importantes, desactivar y ahora me regreso a la cuenta de iCloud, inicio de sesión y seguridad y voy a intentar cambiar la contraseña. Me pide Face ID, no funciona, reintentar Face ID y ahora, en vez de pedirme el código, dice se requiere Face ID. La protección del dispositivo en caso de robo está activada. Esta es la función, así es como funciona y no solo para cambiar tu contraseña, pero en otras áreas sensibles del teléfono. De hecho, para apagar la protección de robo también necesitas solamente el Face ID y no te permite poner el código. Espero haya quedado más claro esto. Préndanlo, más seguridad siempre es bueno. Ahora, otro ajuste curioso de 17.3 es con la aplicación de Diario. Antes era forzoso entrar con Face ID y ahora se puede hacer exclusivamente con el código. Si entras a los ajustes de Diario, puedes deshabilitar Face ID y ahora cada vez que entres a la aplicación de Diario te va a solicitar el código en vez de Face ID. Entonces en aplicaciones realmente tú puedes escoger si quieres Face ID o solo código. Por lo general es más seguro el Face ID porque es solamente tu cara. Pero es importante saber que el código de tu iPhone tiene más poder de lo que piensas. Por favor, no pongan códigos de 1234 o 0000 porque estás mucho más vulnerable a que te hackeen, roben información o simplemente entren a todas tus cuentas. Si este 2024 estás buscando mejorar o practicar más el inglés, Elsa AI puede ser la solución perfecta. Me sorprendió lo bien que funciona esto. Elsa AI se convertirá en tu fiel compañera, ya que con ayuda de inteligencia generativa han creado un asistente virtual para practicar el inglés en diferentes situaciones, todo desde tu teléfono. Ya tienen prediseñadas varias situaciones como preguntar direcciones, realizar compras, platicar con amigos y entrevistas de trabajo. Pero lo mejor de todo es que puedes crear tu propia situación si es que necesitas ayuda con algún tema en específico.
Es súper fácil de utilizar, muy intuitiva y la misma app te va guiando sobre cómo utilizarla. Te ayuda hasta para mejorar tu acento en inglés, que yo sí necesito una repasada. Ahorita puedes tener 7 días gratis, pero también con mi link que les voy a dejar aquí abajo puedes obtener 20% de descuento en la suscripción anual. Aprovecha y utiliza la tecnología de Elsa AI para mejorar tu inglés y muchísimas gracias a Elsa AI por patrocinar esta sección. Continuamos. Ahora, para gente con iPhone 15 y 15 Pro, si nos vamos a la sección de batería, está esta nueva opción de iOS 17 dentro de condición y recarga de batería, donde tenemos optimización de recarga. Y aquí está la nueva opción de límite del 80%. Esto significa que tu batería nunca se va a cargar más de 80% para protegerla a lo largo de su vida. Yo como quiera realmente no prendo esta opción, pero es una opción buena de tener y esto es algo que es solamente para los iPhone 15 desde hace un par de actualizaciones, pero yo no había visto que si te vas a la configuración general, te vas a información, a mero abajo hay una nueva sección de batería. Te dice la fecha de fabricación de la batería, en mi caso agosto 2023, cuando se utilizó por primera vez, que fue en septiembre, y el número de ciclos de la batería. Información súper útil, pero curiosamente solo para los iPhone 15. No sé si es algo a nivel de hardware que la batería está conectada para dar esta información, pero por ahorita solamente se pueden los iPhones más nuevos. Esto es un iPhone 14 Pro y no viene esta opción de la batería para ver toda la información. Es un dato curioso. Otro dato curioso es que con 17.3 tenemos el nuevo wallpaper de unidad de diferentes flores que se mueven y la animación está muy cool. También está la nueva carátula para el Apple Watch que están bastante atractivas, pero lo que yo no sabía es que los nuevos wallpapers en el iPad giran los elementos cuando tú giras el iPad. Ve cómo las flores están girando cuando giras el iPad de orientación. Es la primera vez que yo veo un wallpaper hacer esto y está muy bien hecho. Otras cosas importantes con esta actualización, en la App Store hay nuevas secciones en la parte de arriba, entonces si te vas a Apps, por ejemplo, arriba tenemos redes sociales, música, educación, puedes deslizar para ver más la categoría que tú quieras y cuando entres a esa categoría te va a mostrar aplicaciones solamente de esa categoría. También en juegos, para ver diferentes categorías de juegos, estas pestañas están súper útiles y ya que estamos aquí en la App Store, acuérdate que con cada update muchas aplicaciones necesitan actualizarse también. Si te vas arriba y le das clic en tu perfil puedes ver próximas actualizaciones y normalmente si tienes prendido actualizaciones automáticas se tarda como 48 horas en actualizar todas las apps. Pero si quieres que se actualice y que corra todo lo mejor posible, le puedes dar aquí en actualizar todas. Solo asegúrate que estés en Wi-Fi un ratito porque se tardan un rato en descargar todo. Y como tip adicional, que siempre lo menciono, aquí arriba está la sección de suscripciones. Puedes entrar a ver si estás pagando una suscripción que realmente no sabías que estabas pagando. Después, con iOS 17.2, Apple hizo un cambio que ahora cambió otra vez con 17.3. Quitaron las películas de la iTunes Store y ya no podías comprar ni ver las películas, pero ahora con 17.3 sale esta nueva pantalla que te dirige a la aplicación de Apple TV. Puedes ir a ver tus compras que ahora van a estar en Apple TV, pero ya no van a estar en iTunes Store y ya no puedes comprar cosas en iTunes Store. Al menos películas. Apple como que está migrando lentamente todo Apple TV y Apple Music a sus propias aplicaciones y yo creo, no es confirmado, pero yo creo que la iTunes Store va a dejar de existir pronto. Tengo la sospecha de que vamos a ver más cambios prontos con la iTunes Store. Si nunca usaste la tienda de iTunes, no tienes nada de qué preocuparte. Y si sí utilizaste la tienda de iTunes, no es como que van a quitar todas tus canciones y películas compradas, nada más como que las están moviendo a diferentes lugares. Si hay más cambios, yo les aviso. Ahora, me interesa saber cómo te ha ido a ti con iOS 17.3. Yo quizá noté la batería un poquito peor en mi iPhone 15, pero nunca estoy seguro. En cuanto a fluidez, me va de maravilla. Creo que está súper fluido, corre muy bien el teléfono. Dejen comentarios aquí abajo si vieron algún bug importante para estar al tanto. Gracias por acompañarme hasta el final. Disfruten 17.3 y nos vemos pronto. Peace.